Abrí mi correo y vi una línea en negrita, pagado en su totalidad. Mi hipoteca, saldada sin que yo pagara un céntimo. El día anterior, mi mamá me rogó que pusiera la casa a nombre de la familia. La llamé. Ella exclamó sin aliento, ¿qué? Eso es imposible. En la oficina del prestamista, el representante sacó el archivo de liquidación y preguntó, ¿firmó usted esta liberación? Dije, no. Él amplió la imagen de la firma, se quedó quieto y susurró, esto fue notariado ayer y entonces dijo el nombre del notario. El sobre parecía ordinario hasta que vi la línea en negrita a través de la ventana de papel. Pagado en su totalidad. Por un segundo, mi cerebro se negó a traducirlo. Me quedé en la entrada con el correo equilibrado en mi antebrazo, las llaves todavía en mi mano, mirando esas 3 palabras como si pertenecieran a la vida de otra persona. Mi hipoteca saldada sin que yo pagara un céntimo. Le di la vuelta a la carta como si el reverso pudiera explicarlo. No lo hizo. Estaba en un membrete oficial del prestamista con mi número de préstamo, la dirección de mi propiedad y un párrafo limpio y alegre agradeciéndome por mi pago final, y confirmando que se había ejecutado una liberación de gravamen. Ejecutado. Esa palabra sonó mal porque ayer mismo, mi madre se sentó en la mesa de mi cocina con las manos entrelazadas como si estuviera rezando y dijo, Jade, por favor. Solo pon la casa a nombre de la familia. Yo estaba enjuagando una taza de café cuando lo dijo. Recuerdo el sonido del agua golpeando la cerámica. La forma en que evitó mirar directamente la foto enmarcada en mi encimera. La de mí sosteniendo la llave el día del cierre, sonriendo como si finalmente hubiera hecho algo que nadie podría quitarme. Es por protección, había insistido ella. ¿Y si te pasa algo? La casa debería quedarse con la familia. Yo había mantenido la voz calmada. Siempre lo hacía con ella. Mi casa ya está protegida, dije. Está a mi nombre. Está asegurada. ¿Es mía? Su boca se tensó como si la hubiera insultado. Después de todo lo que he hecho por ti, susurró. Ni siquiera harás esta simple cosa. Así es como siempre lo planteaba, como si los límites fueran traiciones. No alcé la voz. No discutí sobre el pasado. Solo dije, no, mamá. Se fue sin hacer una escena, pero la mirada que me lanzó en la puerta fue una promesa, no una amenaza. Una promesa de que encontraría otra manera de conseguir lo que quería. Ahora estaba allí, con el pagado en su totalidad en mi mano, y me di cuenta de que lo había hecho. Mi primer impulso fue conducir directamente a su casa. No lo hice. La confrontación le da a gente como mi madre espacio para improvisar. El papel no. Así que me senté en la mesa de mi comedor y leí cada línea 2 veces. La carta indicaba que el préstamo había sido satisfecho y que se había procesado una liberación de gravamen. Incluía un número de contacto para el departamento de liquidaciones del prestamista y una referencia a un documento registrado que se enviaría por separado. Documento registrado. Eso significaba registros del condado. Eso significaba título de propiedad. Eso significaba que mi nombre ya podría estar moviéndose a través de un sistema que yo no había tocado. Y tomé mi teléfono y llamé a mi madre de todos modos, porque necesitaba registrar su reacción en tiempo real. Contestó al segundo timbre, con la voz entrecortada, como si hubiera estado esperando. Hola, cariño. Acabo de abrir mi correo, dije, manteniendo mi tono plano. Dice que mi hipoteca está pagada en su totalidad. Silencio durante medio segundo. Luego jadeó. Una pequeña y limpia actuación. ¿Qué? Eso es imposible. Miré la carta. Dice que la liberación del gravamen fue ejecutada. Mi madre soltó una risa suave y confusa. Quizás finalmente te pusiste al día con tus pagos y lo olvidaste, dijo, y pude oír la sonrisa detrás de las palabras. Mis pagos son automáticos, respondí. Y no pagué $200.000 de la noche a la mañana. Ella suspiró dramáticamente. Jade, no sé qué quieres que te diga. Quizás hay un error. Llámalos. Lo haré, dije. Y voy a ir en persona. Su voz se agudizó. ¿Por qué irías en persona? Solo llama.
Porque no quería que estuviera frente a un escritorio con alguien que pudiera sacar un archivo y mostrarme firmas. No le dije eso. Solo dije, te llamo luego. Su tono se suavizó de nuevo al instante. No te estreses, cariño. Has estado muy ansiosa últimamente. Ahí estaba. La base inicial, plantar la idea de que yo era inestable, que leía mal las cosas, que imaginaba amenazas. Terminé la llamada sin responder. Luego hice lo siguiente en silencio. Tomé fotos de la carta en mi mesa con la fecha visible en la pantalla de mi teléfono y abrí la aplicación de mi prestamista. Mi cuenta había desaparecido. No un saldo cero. Desaparecida. El inicio de sesión todavía funcionaba, pero cuando hacía clic en mi hipoteca, me redirigía a un mensaje genérico sobre cuentas cerradas y un número de teléfono. Se me hizo un nudo en la garganta. Mantuve la calma de todos modos. Conduje a la oficina local del prestamista tan pronto como abrieron, con la carta en mi asiento del pasajero como una prueba. El edificio era moderno y acristalado, todo de marca tranquila y música de fondo suave, diseñado para hacer que el pánico se sintiera vergonzoso. No lo permití. En la recepción, una recepcionista sonrió cortésmente. ¿Puedo ayudarla? Necesito hablar con alguien de servicios de liquidación, dije. Mi préstamo aparece como pagado en su totalidad, y no autoricé una liquidación ni una liberación. Su sonrisa vaciló una fracción. Me entregó un portapapeles. Por favor, llene esto. Escribí mi nombre, Jade Mercer, lento y claro, luego deslicé mi identificación por el mostrador. Unos minutos más tarde, un hombre con una camisa de vestir azul me llamó por mi nombre y me llevó a una pequeña oficina con paredes de vidrio esmerilado y un único monitor de computadora alejado de la puerta. Se sentó. Escribió en el teclado y luego hizo una pausa de una manera que me revolvió el estómago. Bien, dijo con cuidado. Veo la liquidación. Yo no la pagué, dije. Él asintió una vez, con los ojos todavía en la pantalla. Los fondos de la liquidación llegaron a través de una transferencia bancaria y la liberación del gravamen se procesó justo después. Se me secó la boca. ¿Quién la transfirió? Él vaciló. No puedo darle todos los detalles de la transferencia sin pasar por los pasos de verificación, pero puedo decirle que el archivo de liquidación incluye una autorización del prestatario firmada y una solicitud de liberación notariada. Una solicitud de liberación, repetí. Giró el monitor hacia mí. En la pantalla había un documento escaneado titulado Autorización del prestatario y solicitud de satisfacción. Tenía mi nombre escrito a máquina en la parte superior y una firma en la parte inferior que se suponía que era la mía. No lo era. Era lo suficientemente parecida como para engañar a alguien con prisa, pero incorrecta de la manera en que siempre lo son las firmas falsas. Demasiado cuidadosa, demasiado lenta, como si alguien estuviera dibujando en lugar de escribir. Yo no firmé eso, dije, con la voz todavía uniforme. El representante se inclinó más cerca de la pantalla, haciendo zoom con la rueda del ratón. La firma se hizo más grande, los bordes de la tinta irregulares por la compresión del escaneo. Su rostro se quedó quieto, no confundido, no dubitativo. Quieto, como si el archivo acabara de cambiar de categoría en su mente. Señora Mercer, dijo en voz baja. Esto fue notariado ayer. Mi estómago se hundió de nuevo, más lentamente esta vez. Ayer. Hizo clic en otra pestaña. Sí, hay un reconocimiento notarial adjunto. Número de comisión, sello, todo. Mis dedos se curvaron alrededor del borde de mi silla para no agarrar el aire. ¿Puede mostrármelo? Abrió la página del notario. Un sello limpio, un nombre impreso, una fecha de vencimiento de la comisión, un condado. Luego dijo casi en un susurro, como si no pudiera decidir si debía decirlo en voz alta, y el notario es. Miró la línea, luego me miró con un tipo diferente de cautela. Señora Mercer, dijo. ¿Conoce a alguien llamada Brenda Holt? Se me hizo un nudo en la garganta porque no solo conocía ese nombre. Sabía exactamente por qué mi madre me rogó que pusiera la casa a nombre de la familia el día anterior. Conocía el nombre de Brenda Holt de la misma manera que conoces el nombre de una herramienta que alguien mantiene al alcance de la mano.
Mi madre la había mencionado casualmente a lo largo de los años, nunca de una manera que sonara importante. Brenda puede notarizar las cosas rápido, decía, como si fuera lo mismo que conocer a un buen mecánico. Brenda es un encanto. Ayuda a las personas que están abrumadas. Brenda era la mujer a la que mi madre llamaba cuando quería que una firma se convirtiera en un arma. Y mantuve mi rostro impasible y miré al representante del prestamista. ¿Fue una notarización en persona?, pregunté. ¿O remota? Hizo clic de nuevo, con los ojos escaneando. Remota en línea, dijo en voz baja. Ron. Hay un certificado de notario electrónico adjunto. Se me apretó el estómago. Las notarizaciones remotas en línea dejan un rastro. Registros de auditoría en vídeo, direcciones IP, verificaciones de credenciales. Lo que significaba que si mi madre había forzado esto, lo había hecho a través de un sistema que graba todo. ¿Puede mostrarme el certificado?, pregunté. Él vaciló, de la manera en que la gente vacila cuando está decidiendo si tú eres el problema o la víctima. Soy la prestataria, dije con calma, y estoy disputando esta firma. Necesito el archivo completo de liquidación, incluyendo el certificado de notario y los metadatos de envío. Me miró por un segundo, luego asintió una vez. De acuerdo, dijo. Necesito escalar esto a nuestra unidad de fraude y cumplimiento. Se levantó y salió de la oficina, dejándome sola con el zumbido de la computadora y la música suave y alegre del vestíbulo que se filtraba a través del vidrio esmerilado como una broma. No me desplacé por la pantalla. No toqué su teclado. Simplemente me senté allí y respiré lentamente hasta que la opresión en mi pecho se convirtió en un único punto frío. Cuando regresó, no estaba solo. Una mujer con un blazer oscuro entró con él, con el pelo recogido, una tableta en la mano, y una expresión en blanco de esas que señalan autoridad sin drama. Señora Mercer, dijo. Soy Rehena Calvel. Investigaciones internas. Asentí. Gracias por venir. Rehena no perdió el tiempo. Usted afirma que no autorizó una liquidación, no firmó una solicitud de satisfacción y no compareció de forma remota o en persona ante un notario ayer. Sí, dije. Ella tecleó una vez. ¿Conoce a la notaria, Brenda Holt? Mi madre sí, respondí. Se conocen desde hace años. Los ojos de Rehena se alzaron ligeramente. No era sorpresa. Era interés. ¿Tiene alguna razón para creer que su madre tuvo acceso a su identificación personal?, preguntó. No adorné la historia. No le di un discurso. Le di hechos. Estuvo en mi casa ayer, dije. Me pidió que pusiera la casa a nombre de la familia. Dije que no. ¿Se fue? Este aviso llegó hoy. Rehena asintió una vez, luego sostuvo su tableta hacia el representante. Muestra el paquete de liquidación, dijo. Todos los adjuntos, todos los registros. El representante hizo clic rápidamente ahora, su postura menos casual, más cuidadosa. Los ojos de Rehena se movieron sobre la pantalla. Luego preguntó, ¿qué correo electrónico se usó para la sesión de Ron? El representante hizo una pausa. Está listado como Jade Mer. Sentí un destello de alivio que murió inmediatamente cuando continuó, en un dominio que no reconozco. No es su correo electrónico de contacto habitual en nuestros archivos. El tono de Rehena se mantuvo uniforme. ¿Qué dirección postal figura en la solicitud de confirmación de liquidación? El representante se desplazó, su rostro se tensó. Indica una dirección postal diferente para la liberación registrada, dijo. Me incliné ligeramente hacia adelante. Léala. La leyó en voz alta y se me heló el estómago. Era la dirección de mi madre, no la mía. Mi madre había ordenado al prestamista que enviara la liberación de gravamen registrada a su casa como si le perteneciera. Los ojos de Rehena no se abrieron de par en par. Simplemente tocó su tableta. Eso es suficiente para abrir un caso de fraude internamente, dijo, y para poner en espera cualquier procesamiento adicional. El representante parecía confundido. Pero ya está pagado. La cuenta está cerrada. La voz de Rehena se agudizó ligeramente.
Cerrada no significa que sea irreversible. Podemos marcar la liberación como en disputa y notificar al registrador si aún no ha sido indexada. Y podemos preservar la auditoría y la grabación de la RON. Me recliné, manteniendo mi respiración constante. ¿Ya se ha registrado?, pregunté. El representante hizo clic de nuevo. Se presentó para su registro, dijo. Pendiente de procesamiento en el condado. Rehena hizo una simple pregunta. Hora de presentación. Él la leyó, a última hora de la tarde de ayer. Así que mi madre se había movido rápido. Lo suficientemente rápido como para que, cuando abrí mi correo, la maquinaria ya estuviera en marcha. Rehena se volvió hacia mí. Señora Mercer, necesito que entienda lo que esto significa. Alguien falsificó su firma en una solicitud de satisfacción y usó un certificado de notario para validarla. Esto es un delito, pero lo más rápido que puede hacer ahora mismo es proteger su título de propiedad. Ya estoy pensando en eso, dije. Rehena asintió. Bien. Entonces, va a ir al registrador del condado hoy y sacar el historial de su parcela. Si se registró alguna escritura o transferencia en las últimas 48 horas, lo verá. El representante me entregó un paquete impreso, el resumen de la liquidación, la autorización escaneada con la firma falsa, la página del certificado de notario con el nombre y número de comisión de Brenda Holt, y una sola página titulada Resumen de Auditoría RON. Debajo, la hora de la sesión, el correo electrónico utilizado y un campo etiquetado como dirección IP. Rehena lo señaló. Esto importará más tarde, dijo. Estamos preservando el vídeo. Y también estamos revisando los registros de llamadas y cualquier solicitud de cambio de dirección. Registros de llamadas, repetí. El representante se aclaró la garganta. Hay una nota, admitió. Una persona que llamó contactó a los servicios de liquidación ayer para confirmar los procedimientos. Los ojos de Rehena se entrecerraron. El número de la persona que llamó. El representante hizo clic, luego vaciló. Está en las notas internas. No puedo imprimirlo sin. Imprímalo, dijo Rehena. Lo imprimió. Y cuando el papel salió, el número de teléfono en la parte superior me apretó la garganta porque ni siquiera fue ingenioso. Era el número de mi madre. Ella los había llamado ella misma desde su propio teléfono para poner esto en marcha. No reaccioné externamente. Simplemente doblé esa página y la coloqué encima del paquete como si estuviera apilando ladrillos. Rehena habló de nuevo, tranquila y final. Estamos abriendo un caso interno, dijo. Emitiremos un aviso de disputa al registrador del condado si se registra la liberación del gravamen, y le proporcionaremos un paquete de fraude certificado. Probablemente necesitará un abogado, y debería presentar una denuncia policial por falsificación y robo de identidad. Lo haré, dije. Rehena me observó por un segundo, luego agregó, una cosa más. Sí. La transferencia de la liquidación, dijo. Los fondos provinieron de una cuenta de terceros. El nombre en el origen de la transferencia no es el suyo. Se me apretó el estómago. ¿De quién? Rehena no respondió con una suposición. Respondió con una etiqueta. Es una pequeña empresa de depósito en garantía local, dijo. No una cuenta bancaria a su nombre. ¿Depósito en garantía? Esa palabra significaba una cosa. Alguien estaba tratando de mover la propiedad, pagar al prestamista, liberar el gravamen, transferir la casa. Me levanté con el paquete sujeto con fuerza, sin temblar, sin prisa, controlada. Rehena me dio su tarjeta. Si alguien del condado la llama o si ve una escritura registrada, llámeme de inmediato. No confronte a su madre todavía. Asentí. No lo haré. Pero mientras salía por el vestíbulo, ya podía sentir el próximo movimiento de mi madre como una sombra delante de mí. Porque si ella saldó la hipoteca ayer, no lo hizo como un regalo. Lo hizo como una palanca. 2 horas más tarde, estaba en la oficina del registrador del condado. La sala de espera estaba llena. La gente sostenía carpetas y sobres manila como si fueran salvavidas. Una pantalla digital anunciaba números con un pitido. El aire olía a papel,
sudor y tóner de impresora. Cuando llamaron mi número, me acerqué al mostrador y deslicé mi licencia de conducir hacia adelante. Necesito el historial de registro más reciente de mi parcela, dije. Creo que una liberación de gravamen o una escritura puede haber sido registrada sin mi autorización. El empleado, un hombre mayor con gafas de lectura, escribió mi dirección. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras la pantalla se poblaba. Luego se inclinó más cerca. Luego se quedó quieto. Señora, dijo, bajando la voz. Hubo un registro ayer. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿De qué tipo? Hizo clic en la lista de documentos. Una satisfacción de hipoteca, dijo. Tragué saliva una vez. Y una escritura. No me miró cuando lo dijo. Miró la pantalla como si no quisiera ser el que me diera la noticia. Sí, dijo. ¿Una escritura de finiquito? Mi mano se mantuvo firme en el mostrador. ¿A quién? Se desplazó. Su dedo se detuvo en la línea del concesionario. Luego dijo el nombre como si cambiara el aire en mis pulmones. Elaine Mercer, dijo. Su madre. Miré fijamente al empleado durante un largo segundo, dejando que la realidad se asentara en su verdadera forma. Mi madre no había pagado mi hipoteca para ayudarme. La había pagado para quedarse con mi casa libre de cargas. Mantuve la voz calmada porque la calma es lo que hace que la gente te cuente más. Necesito copias certificadas, dije. Todo lo registrado ayer, y necesito los metadatos de registro, quién lo presentó, el método de pago y el reconocimiento notarial en la escritura. El empleado asintió lentamente, como si acabara de pasar del servicio al cliente a otra cosa. De acuerdo, dijo, pero debo advertirle. Si esta escritura es notariada, se convierte en una investigación de fraude, no en una corrección administrativa. Entiendo, dije. Eso es exactamente lo que es esto. Hizo clic en la imagen de la escritura y amplió el bloque del notario. El sello del notario se cargó lentamente, píxel por píxel. Y cuando el nombre se enfocó, la expresión del empleado cambió de nuevo, sutil, pero real. Porque el notario en la escritura era el mismo que en el archivo de liquidación. Brenda Holt. El empleado me miró y habló en voz baja. Señora, dijo, esta escritura afirma que usted compareció personalmente ayer y firmó una escritura de finiquito transfiriendo su propiedad a su madre. Se me hizo un nudo en la garganta, pero mi voz no tembló. No lo hice, dije. Me miró fijamente por un segundo, luego hizo una pregunta que me dijo que había visto esto antes. ¿Estaba usted en el trabajo ayer?, preguntó. ¿En algún lugar con un reloj de fichar, acceso con tarjeta, cámaras? Sí, respondí, y puedo probarlo. Él asintió una vez. Entonces haremos dos cosas hoy, dijo. Imprimiremos las copias certificadas y pondremos una alerta de fraude en la parcela. Inmediatamente, mientras su impresora comenzaba a escupir páginas, mi teléfono vibró. Mamá. Su nombre en la pantalla parecía casi absurdo ahora, como si perteneciera a la vida de otra persona. No contesté. Dejé que sonara y sonara y sonara porque quería que su intento de llamada quedara registrado de mi lado mientras el empleado del condado imprimía la prueba de lo que ella había hecho. Luego mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto. No hagas ninguna estupidez. Arreglé tu hipoteca. Deberías estar agradeciéndome. Miré el mensaje y sentí que mi estómago se enfriaba de una nueva manera porque ya ni siquiera fingía. Pensaba que pagar la hipoteca significaba que era dueña de la narrativa. Y ahora yo tenía una escritura certificada que demostraba que también había intentado ser dueña de la casa. El empleado no deslizó las copias certificadas sobre el mostrador como si fueran rutinarias. Las deslizó como si fueran pruebas. Una satisfacción de hipoteca certificada y sellada. Una escritura de finiquito certificada y sellada transfiriendo mi casa a Elaine Mercer. Y la marca de tiempo registrada de la tarde de ayer que me heló el estómago por completo de nuevo. No dejé que mi rostro cambiara. Mantuve mis manos planas sobre el mostrador y pedí lo único que importaba a continuación. Necesito los metadatos de presentación, dije. ¿Quién lo registró? ¿Cómo se entregó?
Cualquier cosa que el sistema muestre. Él asintió una vez, hizo clic más profundamente en la pantalla del registrador, luego se inclinó más cerca como si no confiara en sus propios ojos. Esto se registró electrónicamente, dijo en voz baja. Presentado electrónicamente a través de una plataforma de terceros. ¿Por quién?, pregunté. Se desplazó. Su dedo se detuvo en una línea. Parte presentadora listada como Palmer y Escrow, leyó. Y el reconocimiento notarial está adjunto como un PDF separado por Holt Notary Services. Se me hizo un nudo en la garganta. Palmer y Escrow. Y eso coincidía con lo que Rehena me dijo en el prestamista. La transferencia de la liquidación provino de una compañía de depósito en garantía, no de mí. Así que no fue solo que mamá falsificó mi firma. Fue una cadena coordinada. Transferencia de liquidación, liberación de gravamen, escritura de finiquito, todo procesado el mismo día, todo notariado por la misma persona, todo canalizado a través de un depósito en garantía como si fuera una transferencia legítima, como si yo hubiera entregado mi casa con una sonrisa. El empleado imprimió la página del recibo de registro electrónico y la deslizó con el resto. Incluía una identificación de transacción, la hora de presentación, y enterrada en el pie de página, una línea que hizo que mi estómago se contrajera aún más. Dirección de devolución, Elaine Mercer. Mi madre había construido el rastro de papel para que cada documento oficial volviera a ella, no a mí. No dije su nombre en voz alta. No le di ese poder a la habitación. Quiero que se coloque una alerta de fraude en la parcela, dije. Inmediatamente. El empleado asintió y sacó un formulario como si hubiera estado esperando que se lo pidiera. Llene esto, dijo. Marca el registro por posible transferencia fraudulenta. No deshará mágicamente el registro, pero hace que cada registro futuro sea más difícil. Más difícil era bueno, pero no era suficiente porque una escritura puede registrarse en minutos. Una venta puede ocurrir en días. Y si mi madre ponía esta casa a su nombre libre de cargas, podría pedir un préstamo contra ella o venderla antes de que alguien se diera cuenta. Así que hice la siguiente pregunta sin dejar que mi voz temblara. ¿Hay algo más pendiente?, dije. ¿Alguna nueva presentación en esta parcela desde ayer? El empleado hizo clic en la cola en vivo. Su rostro cambió de nuevo. No me miró de inmediato. Hay una consulta, dijo lentamente. Una solicitud de información de título que llegó temprano esta mañana. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿De quién? Leyó el nombre de la compañía solicitante, una compañía de títulos local, y luego se pobló el campo de propósito. Revisión previa al cierre. No parpadeé. No jadeé. No dejé que mi cuerpo hiciera nada dramático en un edificio lleno de cámaras. Una revisión previa al cierre significa una venta, dije. El empleado asintió una vez, sombrío. Generalmente. Sentí que el mundo se estrechaba en un pensamiento limpio y frío. Mi madre no solo estaba tomando mi casa. Estaba tratando de ponerla fuera de mi alcance. Imprima eso, dije. La página de la consulta, la parte solicitante, todo. Lo imprimió sin discutir, luego deslizó el papel. Lo sostuve con dos dedos como si pudiera quemar. Revisión previa al cierre. Fecha de hoy. Una compañía de títulos preparándose para asegurar una transferencia que no debería existir. Llené el formulario de alerta de fraude con una letra lenta y única y firmé exactamente como se ve mi firma real cuando estoy tranquila, no cuando me están copiando. El empleado lo selló. Luego se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Señora, dijo, si esta es una escritura falsificada, necesita presentar una denuncia policial hoy y necesita contactar a su compañía de seguro de título, quien quiera que haya asegurado su compra. Tienen abogados especializados en fraude. Lo haré, dije. Él asintió una vez, luego agregó, además, el fraude notarial se toma en serio aquí. Hay una unidad de delitos contra la propiedad que se encarga de los instrumentos falsificados. No le agradecí con emoción. Le agradecí con claridad. ¿Cuál es el nombre de la unidad?, pregunté. Lo escribió en una nota adhesiva y la deslizó bajo mis papeles.
Salí de la oficina del registrador con una carpeta llena de pruebas certificadas y una confirmación de alerta de fraude que se sentía como un cinturón de seguridad en un coche que ya se estaba estrellando. Afuera, mi teléfono vibró de nuevo. Mamá. Luego otra vibración. Un nuevo texto. Estás exagerando. ¿Es más seguro así? No respondí. Hice una captura de pantalla, la guardé y abrí mi carpeta de documentos de cierre en mi teléfono. Seguro de título. Lo tenía. Recordaba haber firmado la póliza sin creer realmente que alguna vez la necesitaría. Ahora la necesitaba. Llamé a la compañía de títulos que figuraba en mi declaración de cierre original, la que aseguró mi compra hace años. Una mujer respondió, con voz brillante, que cambió instantáneamente cuando dije las palabras que escucha en sus pesadillas. Creo que se registró una escritura falsificada contra mi propiedad, dije. La escritura transfirió mi casa a mi madre. Tengo copias certificadas. Hubo una pausa. Teclas sonando. ¿Cuál es la dirección de la propiedad?, preguntó. Se la di. Más tecleo. Luego su tono cambió. Veo el nuevo registro, dijo. Ahora más bajo. Y veo una satisfacción registrada ayer también. Sí, dije. El prestamista ha abierto un caso de fraude interno. La notaria es Brenda Holt. La línea quedó en silencio por medio segundo, como si el nombre hubiera activado algo en su sistema o en su memoria. Señora Mercer, dijo con cuidado. La estoy transfiriendo a reclamaciones. Manténgase en la línea. Mientras esperaba, hice lo siguiente de forma procedimental, sin pensar. Llamé a Rehena Calvel y le dejé un mensaje de voz con una frase. La escritura está registrada. Escritura de finiquito a mi madre. La notaria es Brenda Holt. El depósito en garantía es Palmry. Hay una consulta de título previa al cierre esta mañana. Luego entré en mi coche, cerré las puertas por costumbre y esperé. Reclamaciones, contestó. Una voz de hombre esta vez. Medida. Habla Ken Porter. Reclamaciones de títulos. Cuénteme qué pasó. Le conté todo en un orden limpio y fáctico, el aviso de pagado en su totalidad en el archivo del prestamista con una firma falsificada, el certificado de notario de ayer, la confirmación del registrador del condado de una escritura de finiquito a mi madre, notariada por la misma notaria. Presentada por una compañía de depósito en garantía y una consulta de título previa al cierre esta mañana. Ken no interrumpió hasta que terminé. Luego hizo una pregunta que se sintió como una cuchilla. ¿Todavía vive en la propiedad?, preguntó. Sí. Bien, dijo. Entonces escuche con atención. No se vaya. No deje entrar a nadie. Si alguien aparece diciendo ser un comprador, agente inmobiliario o contratista, llame a la policía hoy. Se me hizo un nudo en la garganta. Entonces, hay una venta. La voz de Ken se mantuvo calmada. Una consulta previa al cierre sugiere fuertemente que se está abriendo un depósito en garantía para transferir la propiedad. Se mueven rápido cuando saben que están compitiendo contra el registro. Compitiendo contra el registro. Mi madre no estaba en pánico. Estaba ejecutando un plan. Ken continuó, estamos abriendo una reclamación por fraude de título. Asignaremos un abogado, pero sus pasos inmediatos son una denuncia policial por falsificación y presentación de un instrumento falso, y una presentación judicial de emergencia para crear una nube sobre el título. Típicamente. Un lis pendens o una orden de restricción, dependiendo de su jurisdicción. Respiré lentamente. De acuerdo. Ken agregó, y necesito que nos envíe sus copias certificadas y el paquete de fraude del prestamista hoy, dentro de una hora. Puedo hacerlo, dije. Luego dijo la frase que hizo que mi estómago se hundiera de una nueva manera porque significaba que el sistema ya se estaba moviendo sin mí. Señora Mercer, dijo, también recibimos un aviso automático de una compañía de títulos diferente solicitando la confirmación de la liquidación del gravamen anterior. Una compañía de títulos diferente. No la mía, no la de mi cierre original. Alguien más preparándose para cerrar un nuevo trato. ¿Puede decirme su nombre?, pregunté.
Ken vaciló. No. Puedo decirle esto. No es una solicitud de refinanciación. Está marcada como un cierre de transferencia. Miré fijamente a través de mi parabrisas, sintiendo mis manos enfriarse en el volante. Porque un cierre de transferencia significa una cosa. Mi madre no estaba tratando de mantener la casa en la familia. Estaba tratando de convertirla en dinero en efectivo. Conduje directamente a la estación de policía después de eso, no para rogar, no para dramatizar, sino para presentar una denuncia con un rastro de papel que pudiera detener un cierre. En la recepción, el oficial preguntó qué estaba denunciando. Coloqué mis copias certificadas en el mostrador y dije, se registró una escritura falsificada transfiriendo mi casa a mi madre. La firma no es mía. La notarización es fraudulenta, y un depósito en garantía parece estar intentando venderla ahora mismo. Los ojos del oficial se agudizaron. Miró el nombre del notario. Miró el sello del registrador. Luego dijo, tome asiento. No con desdén, sino con urgencia. Unos minutos más tarde, salió un detective. Ropa de civil, ojos cansados, voz calmada. Se presentó como el detective Su y me pidió que comenzara desde el principio. Lo hice exactamente de la misma manera que le había contado a Ken. Cuando terminé, el detective Su miró la escritura de finiquito durante un largo momento. Luego señaló el bloque del notario. Brenda Hall, dijo en voz baja. Notaria remota en línea. Sí. Él asintió una vez. Podemos citar judicialmente la grabación del arrón y el rastro de auditoría, dijo. Si no es usted en ese vídeo y la verificación de credenciales se remonta a su madre o al depósito en garantía, esto se convierte en un delito grave. Nivel de delito grave. Esa palabra no me hizo sentir mejor. Me hizo sentir segura. El detective Su continuó, con voz nítida, y presentar un instrumento falso ante el registrador del condado es un cargo por sí mismo. También lo es el robo de identidad. Y la conspiración, si el depósito en garantía lo facilitó a sabiendas. Mantuve mi voz firme. ¿Puede detener el cierre? Me miró por primera vez como si estuviera midiendo cuán rápido se movía el día. Podemos intentarlo, dijo. Pero necesitamos los detalles del depósito en garantía. ¿Sabe qué depósito en garantía está manejando la venta? Deslicé el recibo de registro electrónico del registrador hacia adelante. Palmry y Escrow, dije. Sus ojos se entrecerraron y lo anotó. Luego su teléfono vibró. Lo revisó y su expresión cambió. Pequeña, controlada, pero real. Me miró y dijo, señora Mercer, necesita venir conmigo a mi escritorio. Se me apretó el estómago. ¿Por qué? El detective Su levantó ligeramente su teléfono, sin mostrarme la pantalla todavía. Porque, dijo, acabamos de recibir una llamada de una unidad de patrulla. Hizo una pausa, luego dijo la frase que hizo que el aire se sintiera delgado. Su madre está en su casa ahora mismo con un agente inmobiliario, y le están diciendo a los vecinos que ya está vendida. No discutí con el detective Su. No perdí un segundo preguntando cómo lo sabía. Me levanté, tomé mi carpeta y lo seguí a través de una puerta marcada como solo personal autorizado hacia un pasillo estrecho que olía a café rancio y tóner. En su escritorio, abrió una pantalla e hizo una llamada en altavoz. Un oficial de patrulla respondió, con la respiración agitada. Unidad 12, dijo el oficial. Su, respondió el detective Su. Confirma lo que tienes. Recibimos una llamada de un vecino, dijo el oficial. Una mujer que coincide con la descripción de la madre, de unos 50 y tantos años, con un agente inmobiliario. Están en la acera señalando la propiedad, diciendo a la gente que está vendida y que la ocupante actual se muda hoy. Se me revolvió el estómago. ¿Hoy? Mi madre estaba compitiendo contra mí. El detective Su no se inmutó. ¿Algún intento de entrar? Todavía no, respondió el oficial. La ocupante no está afuera. La madre sigue mirando la casa como si esperara que su hija saliera. Eso era exactamente lo que ella quería. Quería que yo saliera al jardín para poder hablar lo suficientemente alto para que hubiera testigos.
Para poder plantar una historia en el vecindario de que yo era inestable, me negaba a irme, estaba siendo dramática. El detective Su me miró. ¿Quiere ir a casa?, preguntó. Sí, dije. Él asintió una vez. Vamos, dijo, y se levantó como si esto ya no fuera una cuestión de papeleo. Tomó su chaqueta, su billetera con la placa y una sola carpeta manila. Luego me miró de nuevo. Escuche con atención, dijo. No interactúe con su madre. No levante la voz. Si se acerca, no explique. Señale. Diga, esto es una investigación de fraude activa. Hable con el detective Su. Eso es todo. Asentí. De acuerdo. Tomó sus llaves y caminó rápido. Fuimos en su vehículo sin distintivos. Sin luces, sin sirena, solo velocidad controlada por la intención. En el camino, mi teléfono vibró de nuevo. Mamá. Luego un mensaje de texto. Abre la puerta. Estamos finalizando. Hice una captura de pantalla. Le entregué mi teléfono al detective Su sin preguntarle si lo quería. Echó un vistazo al mensaje, luego me lo devolvió como si confirmara lo que ya sabía. Esto ayuda, dijo. Cuando doblamos en mi calle, los vi de inmediato. Mi madre estaba en la acera con una chaqueta pálida, el pelo perfectamente peinado como si fuera un almuerzo. A su lado, un hombre con un blazer sostenía un portafolio de cuero, con la postura de un agente inmobiliario, una confianza falsa. Y al otro lado de la calle, mi vecina, la señora Klein, estaba en su porche con la mano sobre la boca, observando como si no pudiera decidir si intervenir o grabar. Mi madre vio el coche y se enderezó, con una sonrisa que apareció de repente. Pensó que era yo llegando sola. Luego vio al detective Su salir primero. La sonrisa no desapareció. Vaciló, solo ligeramente, como si el guión en su cabeza se hubiera saltado una línea. El detective Su caminó hacia ella con el movimiento calmado y directo de alguien que no estaba allí para una discusión. Elaine Mercer, dijo. Mi madre parpadeó. Sí, respondió, con voz cantarina. ¿Quién es usted? Detective Su, dijo, mostrando su placa brevemente. Delitos contra la propiedad. La cara del agente inmobiliario cambió al instante. Dio un paso atrás, como si la palabra delitos contra la propiedad tuviera dientes. Mi madre se rió ligeramente. Oh, detective, dijo. Esto es un asunto familiar. Solo estamos. No, interrumpió el detective Su. Usted es el sujeto de una investigación activa que involucra una escritura falsificada y una notarización fraudulenta registrada ayer. Los ojos de mi madre se abrieron de forma exagerada. ¿Falsificada? Eso es una locura. Jade firmó. El detective Su no la dejó terminar. Levantó una mano. No de forma agresiva, solo final. Señora, dijo, deje de hablar. La boca de mi madre se cerró de golpe, pero sus ojos permanecieron brillantes de indignación. El detective Su se giró ligeramente hacia el agente inmobiliario. Señor, dijo. Identifíquese. El agente inmobiliario tragó saliva. Soy Darren, dijo. Darren Blake. Soy el agente de la lista. ¿Quién lo contrató?, preguntó el detective Su. Mi madre intervino rápidamente. Yo lo hice. Soy dueña de la casa ahora. El detective Su la miró de nuevo. Deténgase, dijo de nuevo. Le pregunté a él. La voz de Darren temblaba ligeramente. Elaine Mercer me contrató, dijo. Dijo que la propiedad le fue transferida como parte de una planificación familiar. El detective Su asintió, luego hizo la pregunta que más importaba. Tiene un acuerdo de compra ejecutado, dijo. ¿Un número de depósito en garantía, un nombre de comprador? Darren vaciló, mirando a mi madre como si esperara su permiso para responder. Esa vacilación me lo dijo todo. Porque si el trato era real y limpio, respondería con confianza. La voz de mi madre salió aguda. Esto es acoso, espetó. Me está avergonzando en mi propio vecindario.
El tono del detective Su se mantuvo plano. Usted se avergonzó a sí misma cuando registró una escritura con una firma que no coincide con la de la propietaria. La cara de mi madre se endureció. Jade es inestable, dijo en voz alta, dirigiendo su voz hacia la señora Klein al otro lado de la calle. Está confundida. Olvida las cosas. Ha estado. El detective Su se acercó, bajando la voz para que no pudiera ser utilizada como una actuación. Elaine, dijo. Su hija está dentro de su casa. Ella es la ocupante legal. No debe contactarla directamente. No debe intentar entrar. No debe acosar a los vecinos, ¿entiende? Los labios de mi madre temblaron de rabia. Soy su madre. Eso no le otorga el título de propiedad, respondió él. Luego miró a Darren de nuevo. Señor, dijo, si usted es parte de un intento de venta basado en un instrumento falsificado, podría ser involucrado en esto como testigo. Le sugiero que proporcione los detalles del depósito en garantía ahora mismo. La cara de Darren se puso pálida. Abrió su portafolio con manos que de repente parecían menos profesionales. Sacó una sola hoja. Un resumen de admisión de depósito en garantía. El detective Su la tomó sin tocar los dedos de Darren. Palm Ridge. Un nombre de comprador parcialmente tachado. Una fecha de cierre. Y una línea cerca del final que me apretó la garganta. Posesión, inmediata tras el registro. Posesión inmediata. Mi madre no solo planeaba una venta. Planeaba sacarme de mi propia casa tan pronto como su papel se hiciera definitivo. El detective Su leyó la hoja una vez, luego la dobló y la colocó en su carpeta como si ya fuera una prueba. Miró a mi madre. Elaine Mercer, dijo, queda usted detenida en espera de una mayor investigación. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par. ¿Detenida por qué? No he hecho nada. La voz del detective Su se mantuvo calmada. Por presunto robo de identidad y presentación de un instrumento falso. Vendrá a la comisaría y obtendremos la grabación del RON, los registros de auditoría y las comunicaciones del depósito en garantía. La voz de mi madre se elevó. No puede hacer esto, yo pagué su hipoteca, la ayudé. El detective Su no reaccionó al cebo emocional. Reaccionó a la realidad legal. Pagar una hipoteca no autoriza la falsificación, dijo. Luego se volvió hacia mí por primera vez desde que llegamos. Señora Mercer, dijo. ¿Tiene alguna arma de fuego en la casa? No, respondí. Bien, dijo. Quédese dentro. No interactúe. Mi madre se abalanzó ligeramente, tratando de rodearlo para verme. El detective Su se interpuso en su camino. No, dijo firmemente. Y por primera vez, mientras el vecindario observaba, mi madre perdió el control del momento que había intentado escenificar. Un coche patrulla se detuvo. Los mismos oficiales que habían estado esperando calle abajo. Salieron con esposas, profesionales y silenciosos. La cara de mi madre pasó de la rabia a otra cosa. ¿Miedo? No miedo de perderme. Miedo a las consecuencias. Mientras la guiaban hacia el coche, giró la cabeza para mirar mi casa y gritó lo suficientemente alto para cada ventana. Jade, pequeña ingrata, esto es por tu culpa. No salí. No respondí. Me quedé en mi puerta detrás de un cerrojo cerrado, observando a través del cristal cómo el sistema hacía lo que estaba diseñado para hacer cuando alguien intenta engañarlo. El detective Su se volvió hacia Darren. Usted, dijo, me va a enviar por correo electrónico todo, mensajes de texto, llamadas, instrucciones del depósito en garantía, cualquier documento que ella le haya dado. ¿Hoy? Darren asintió rápidamente. Sí. Sí, detective. Luego, el detective Su miró a la señora Klein al otro lado de la calle. Señora, llamó suavemente. Gracias por llamar. Si grabó algo, guárdelo. Podríamos necesitar una declaración. La señora Klein asintió, con los ojos muy abiertos. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de mi madre enviado segundos antes de que le quitaran el teléfono. Si haces esto, me aseguraré de que lo pierdas todo de todos modos.
Hice una captura de pantalla porque las amenazas ya no me asustan. Documentan la intención. El detective sumiró su carpeta, luego de nuevo a mi casa. Vamos a movernos rápido ahora, me dijo a través de la puerta. Necesitamos una presentación judicial de emergencia hoy para congelar cualquier transferencia adicional. Una orden de restricción temporal, un lis pendens, lo que recomiende el abogado. Y necesitamos el paquete de fraude del prestamista. Puedo conseguirlo, dije. Él asintió. Bien. Luego dijo la frase que me apretó el estómago de nuevo. No por miedo, sino porque significaba que el castigo sería real. Señora Mercer, dijo. Basado en lo que ha mostrado, su madre y esa notaria se enfrentan a cargos por delitos graves. No exhalé de alivio cuando el detective Su dijo, cargos por delitos graves. El alivio no era la emoción correcta. La emoción correcta era una certeza fría y constante de que mi madre finalmente había entrado en un sistema al que no le importa cómo llore. El detective Su dejó a 2 oficiales de patrulla en mi calle durante la siguiente hora mientras regresaba a la comisaría con mi madre bajo custodia. Antes de irse, se paró en mi porche, lo suficientemente cerca como para hablar a través del cristal, y me dio instrucciones de la misma manera que se le dan instrucciones a alguien antes de que llegue una tormenta. No abra la puerta a nadie, dijo. Ni a un agente inmobiliario, ni a un comprador, ni a un amigo de su madre. Si alguien aparece con papeles, tome fotos a través de la ventana y llámenos. Lo haré, dije. Y señora Mercer, agregó, si su madre la contacta desde la cárcel, no conteste. Guárdelo. Asentí. Luego hice lo que mi madre nunca esperó que hiciera cuando intentó quitarme algo. Me mantuve calmada y me moví más rápido que ella. En 1 hora, Rehena Calvel, del prestamista, me devolvió la llamada. Su tono era cortante. Todo negocios ahora. Señora Mercer, hemos obtenido los datos de la sesión de Ron. Brenda Holt realizó la notarización a las 4:22 de la tarde de ayer. Hemos preservado la grabación. ¿Era yo? Pregunté. Rehena no lo endulzó. No, dijo. Es una mujer en el vídeo, pero el rostro está parcialmente oscurecido por la mala iluminación y el ángulo de la cámara. Sin embargo, se me apretó el estómago. La verificación de credenciales se completó utilizando su número de seguro social y una foto de su licencia de conducir, continuó, y la dirección IP se remonta a una red residencial registrada a nombre de Laine Mercer. La habitación se quedó en silencio a mi alrededor porque mi madre no solo falsificó una firma. Usó mi identidad para pasar una verificación de seguridad en vídeo dentro de su propia casa. Rehena continuó, con voz firme, también tenemos el número de teléfono de origen de la llamada de verificación de la liquidación. Coincide con el de su madre. Y la transferencia de la liquidación fue iniciada por Palm Ridge Escrow bajo un archivo de transferencia. Eso es una señal de alerta porque los prestatarios no suelen usar un depósito en garantía para pagar sus propios préstamos. Entonces, pueden marcarlo, dije. Ya lo hemos hecho, respondió Rehena. Emitimos un aviso de disputa y una alerta de fraude al registrador del condado y a la plataforma de títulos. También le estoy enviando un paquete de fraude certificado con el rastro de auditoría, los datos de IP y el aviso de preservación. Gracias, dije. Cuando terminé la llamada, le envié todo a Ken Porter en la oficina de reclamaciones de mi seguro de título. Respondió en minutos con una frase que sonó como una puerta cerrándose de golpe: estamos presentando una acción de emergencia para crear una nube sobre el título hoy. Al mediodía, el abogado de mi seguro de título había presentado una solicitud de orden de restricción temporal y un aviso que congelaba cualquier intento de transferir o grabar la propiedad mientras se investigaba el fraude. También presentaron un lis pendens, una pequeña y fea bandera pública que le dice a cada compañía de títulos del condado: esta propiedad está en disputa, y si la tocas, te estás metiendo en una demanda. La venta de mi madre dejó de respirar en el momento en que eso llegó al registro. Palm Ridge Escrow me llamó 2 veces esa tarde. No contesté. Su tercera llamada fue al buzón de voz. La voz de un hombre, tensa y nerviosa. Señora Mercer, creemos que puede haber un malentendido. Por favor, devuélvanos la llamada para que podamos resolver esto amistosamente.
Amistosamente significaba rápidamente, en silencio, sin policía. Lo guardé. Luego llamó el detective Su. Obtuvimos la grabación de la RON, dijo. No es usted. Cerré los ojos una vez. No por alivio, por agotamiento. También citamos judicialmente el diario del notario y los registros de la plataforma, continuó. La cuenta de Brenda Holt muestra que la sesión se inició desde la misma IP que Rehena le dio. Y obtuvimos la huella digital del dispositivo. El mismo teléfono utilizado para presentar la escritura de finiquito y la solicitud de satisfacción. Se me hizo un nudo en la garganta. Así que está vinculado. Está vinculado, confirmó. Y Palmer y Escrow tiene comunicaciones con su madre que hacen referencia a obtenerlo libre de cargas y cerrar antes de que ella se dé cuenta. Sentí un frío que me recorrió hasta la punta de los dedos. La voz del detective Su se mantuvo calmada. Su madre ha sido fichada, dijo. Se están presentando cargos. ¿Qué cargos?, pregunté. No dudó. Falsificación, dijo. Robo de identidad. Presentación de un instrumento falso ante el registrador del condado, intento de robo por engaño y conspiración, porque Holt y el archivo del depósito en garantía muestran coordinación. Mi estómago se contrajo, pero mi voz se mantuvo firme. ¿Permanecerá bajo custodia? Se le ofreció fianza, dijo, pero el fiscal argumentó riesgo de fuga y riesgo de daño continuo. El juez ordenó condiciones de fianza y una orden de no contacto, por lo que no puede contactarla ni acercarse a cierta distancia de su casa. Una orden de no contacto se sintió como aire. No paz, solo aire. ¿Y Brenda Holt?, pregunté. El tono del detective Su se agudizó ligeramente. Su comisión está siendo suspendida de emergencia en espera de una audiencia formal. También estamos recomendando cargos penales por mala conducta notarial vinculada a instrumentos falsificados. Está siendo entrevistada hoy. ¿Y el depósito en garantía?, pregunté. Estamos notificando a Palmer, dijo. Si lo facilitaron a sabiendas, están expuestos. Como mínimo, su archivo es ahora una prueba. No lloré. No celebré. Miré la encimera de mi cocina donde mi madre se sentó ayer y me rogó que lo pusiera a nombre de la familia. Ella no quería familia. Quería propiedad. Esa noche, mi madre llamó desde la cárcel. El número apareció como un centro de detención. No contesté y el mensaje de voz llegó de todos modos. Su voz era diferente, más pequeña, más tensa, todavía tratando de culpar al mundo por lo que ella hizo. Jade, susurró. Me están tratando como a una criminal. Esto es humillante. Tienes que arreglar esto. Diles que fue un error. Escuché todo una vez, luego lo guardé. Luego se lo reenvié al detective Su con el asunto, llamada de la cárcel, intento de contacto en violación de la instrucción, porque ella todavía no entendía. Al sistema no le importa que sea mi madre. Le importa que cometió delitos graves. 2 días después, mi abogado me entregó la orden judicial registrada, deshaciendo la escritura fraudulenta y restaurando la cadena de título en espera del juicio final. El registrador del condado marcó la escritura de finiquito como disputada y luego la marcó como anulable bajo la orden temporal del tribunal. Cada compañía de títulos que tocara mi dirección después de eso vería brillantes señales de advertencia. Y el cierre que mi madre intentó apresurar se canceló, no se pospuso, se canceló. Palmer y Escrow envió un aviso formal de que el archivo de la transacción se había terminado debido a una investigación de fraude. Darren Blake, el agente inmobiliario, le envió por correo electrónico todo al detective Su, mensajes de texto, notas de voz y el borrador de la lista donde mi madre literalmente escribió, el vendedor no estará presente. La ocupante es emocional. ¿Cierre rápido? Esas palabras terminaron en el paquete del fiscal. La lectura de cargos de mi madre tuvo lugar la semana siguiente. No fui por venganza. Fui por la realidad. Me senté en la parte de atrás de la sala del tribunal mientras el fiscal enumeraba los cargos en el registro y el juez leía las condiciones. Sin contacto, sin proximidad, entrega de cualquier identificación copiada y una orden de entregar todos los dispositivos para una revisión forense. Luego el fiscal dijo la parte que hizo que la sala cambiara.
Estaban buscando condenas por delitos graves porque una escritura falsificada no es algo menor. Es un robo a una escala que destruye la vida de las personas. El abogado de mi madre pidió clemencia. Habló de sus buenas intenciones, su estrés familiar, su confusión. El juez ni siquiera pareció impresionado. Parecía cansado. Las intenciones no notarizan firmas falsificadas, dijo el juez. Y la familia no excusa el fraude. Mi madre fue puesta en prisión preventiva brevemente cuando el tribunal se enteró de que intentó contactarme después de que se le instruyera que no lo hiciera, y sus condiciones de fianza se endurecieron. Salió esposada ese día. Brenda Holt fue arrestada 2 semanas después de que los investigadores relacionaran sus registros de plataforma con múltiples notarizaciones cuestionables, mientras que su comisión de notario fue revocada y enfrentó cargos vinculados a reconocimientos falsificados. El Estado abrió una investigación disciplinaria que la seguiría por el resto de su vida. Y mi madre, no solo perdió, se convirtió en lo que insistía que no era, una criminal en papel. Mi hogar siguió siendo mío. No emocionalmente, legalmente. Y por primera vez en años, dormí con una especie de calma que no se obtiene del perdón. Se obtiene de las consecuencias. En las semanas que siguieron, no me sentí curada, pero me sentí protegida. El congelamiento del título se mantuvo hasta que el tribunal finalizó la orden correctiva y cada institución involucrada, prestamista, registrador, seguro de título, trató mi archivo como un caso de fraude activo, porque eso es lo que era. Mi madre no podía llamarme, no podía aparecer. No podía enviar un mensaje familiar a través de otra persona sin que se convirtiera en otra violación. La casa dejó de ser una cuerda de tira y afloja y se convirtió en lo que debería haber sido desde el principio, mi hogar, respaldado por un registro. Si tu propio padre o madre falsificara tu firma para quitarte tu casa, ¿mostrarías piedad o dejarías que los cargos por delito grave se mantuvieran para que nunca vuelva a suceder? Dímelo en los comentarios. Dale a me gusta, suscríbete, y nos vemos en la próxima historia.